2 días preso en una cárcel de los Estados Unidos y por mi cabeza pasaron muchos pensamientos. Comencé por pensar por qué la señorita policía que se encargó de humillarme actuaba de esa manera. Supe entender que su trabajo era destabilizarme para conseguir algún tipo de prueba. Por otro lado, pensaba qué sentiría esa persona cuando finalizaba su jornada laboral y se iba a su casa con su familia. ¿Tendrá hijos? ¿Se sentirá culpable por haberme humillado? ¿Le contará orgullosa a su marido o a sus hijos que tuvo el placer de humillar a un joven de 21 años? Lo cierto es que todo esto ocurre a diario y yo solo estuve en el lugar indicado y fui uno de estos afortunados en padecer una cosa como esta. Afortunado porque como ella buscaba arruinarme psicológicamente, se encontró con un individuo que le encanta apreciar la mente humana y al mismo tiempo que esto ocurría, yo utilizaba esa psicología para comprender cómo actuaba, cómo pensaba y cómo se sentía al actuar de esta manera. En ella pude observar dos emociones, enojo y un poco de compasión. Lo cierto es que viví más de cerca lo que expresé una vez en uno de mis escritos. No pueden quitarle la libertad a una persona que se encuentra totalmente libre en su interior. Una frase muy cierta al comprender que el ser humano es esclavo de él mismo y se encuentra preso en un sistema que es comandado por un poder. Muchas personas guardan rencor o desprecian a los policías o a la autoridad, como les guste llamarlo. Pero esto no es mi caso, ya que soy consciente de que ellos son solo víctimas por ser simplemente esclavos del mismo gobierno, a raíz de que deben de obedecer indiscutiblemente lo que ellos les imponen, porque de no ser así, perderían sus empleos o hasta sufrirían peores consecuencias. A pesar de todo esto, y lejos de apoyar determinados accionar, existen dos clases de autoridades, las que son esclavas del sistema y las que disfrutan de ver el sufrimiento ajeno. Uno de ellos solo obedecen órdenes. El otro grupo se aferra a estas leyes para justificar su accionar violento y lleno de burlas hacia el otro ser humano. Tenemos que aprender a diferenciar ambas clases de personas, y lo más importante es saber que mientras exista un gobierno, un poder o este sistema actual, las personas seguirán sufriendo y seguirán siendo sometidas en esta sociedad que se encuentra corrompida. La peor destrucción del ser humano sigue en pie, y es difícil de asimilar que personas increíbles como Mandela, la Madre Teresa y Dalai Lama han intentado cambiar todo esto y a pesar de sus enseñanzas, el impacto pareciera que hubiera sido omiso. Hoy en día es tan graciosa la existencia del ser humano que un gobierno le maneja por completo la vida a los demás ciudadanos y ellos se quedan sin hacer nada. Asimismo, no le permiten ingresar a un determinado país por una simple apariencia o algún otro determinado sesgo de discriminación y siguen sin hacer nada. A su vez les roban su dinero y los manipulan y siguen sin hacer nada. Les mienten, los humillan, pero siguen como si nada. Y lo peor de todo esto es que no les dejan ser libres y ellos siguen culpando a otros por miedo a hacerles frente. Lo mismo pasa con la autoridad policial. Te maltratan, te humillan, se burlan de ti, pero si tú actúas de la misma manera vas a prisión o acaban con tu vida. Qué injusto, ¿no? Claro que cuando hablo de los policías no hago referencia a todos ellos. Cuando fui arrestado me crucé con personas increíbles que me gustaría llamar las personas de bien, y ellos taparon todo el daño que sufrí con los demás individuos llenos de odio. El resto de la historia me gustaría escribirla en mi nuevo libro, y esto le enseñará a las personas cómo conseguir ser realmente libres.